Bienvenidos a Ronnie Analiza. Rusia estancada ataca a parques y líneas de tren. Un parque de diversiones azotado por misiles rusos en Kharkov. Las cámaras de seguridad grabaron estas impactantes imágenes. Las autoridades ucranianas dijeron que este fue solo uno entre decenas de ataques aéreos rusos en un intento del Kremlin de aumentar la ofensiva en el oriente. Mientras las fuerzas ucranianas se pasean entre las ruinas de poblados que recuperaron en la región de Kharkov. Tras 2 meses bajo control ruso, los residentes siguen en estado de shock. Vivimos 2 meses en un sótano. No nos dejaban salir. Estábamos sentados sin nada que comer ni beber. Sacábamos agua negra y sucia de un pozo para beber. Al oeste, en Leópolis, fue atacada una central eléctrica. Las autoridades rusas afirman que sus objetivos son las infraestructuras, incluidas las líneas ferroviarias, que según Moscú son utilizadas por Occidente para enviar armas a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN siguen suministrando armas a Ucrania. Consideramos que cualquiera de esos transportes que lleguen a territorio ucraniano con armas o materiales para sus fuerzas armadas es un objetivo legítimo para ser destruido. Mariupol fue escenario de intensos combates antes del anuncio ruso de un nuevo alto el fuego. Los militares rusos dicen que la pausa permitirá un corredor humanitario para salir de la planta siderúrgica de Azovstal. Aparentemente el control de las tropas rusas en el sur de Ucrania y en el este también pretende ser un control decidido y férreo. En algunas ciudades incluso ya se está hablando de hacer circular el rublo como moneda de cambio, especialmente en Berdyansk, en Mariupol y en Melitopol. Ciudades que se conectan, que son la forma de conectar Crimea con el Donbass. Sabíamos que eso iba a ocurrir tarde o temprano, pero la verdad es que el Kremlin lo único que está haciendo es tratando de generar un espacio de corredor, pero no va a generar nada más. Evidentemente la población solamente está tolerando la presencia rusa como resultado de evitar que se reproduzcan los casos de lo que se vivió en Mariupol. La economía rusa está destruida totalmente y Putin, sabemos ahora que está decidido ya a declarar una guerra total, de acuerdo a informes de inteligencia, este 9 de mayo, que es en Rusia el Día de la Victoria, como se lo recuerda, y por eso es que podría ser este el camino de Putin para reactivar su guerra estancada. Para aumentar la presión sobre Rusia, Ursula von der Leyen eligió el Parlamento Europeo, sede del legislativo y representación de los ciudadanos del bloque, para lanzar su gran anuncio. Ahora proponemos un embargo del petróleo ruso. Un embargo total del petróleo ruso suministrado por mar y oleoducto, crudo y refinado. Nos aseguraremos de imponer gradualmente este embargo al petróleo ruso. El plan es eliminar paulatinamente las importaciones de crudo ruso hasta fines de 2022. En el caso de Hungría y Eslovaquia, con una mayor dependencia del crudo ruso, la transición sería más amplia. Además de la prohibición del petróleo, von der Leyen también presentó otras sanciones en su 6º paquete. Pero es con la prohibición de petróleo como la Unión Europea espera golpear más duramente a la economía rusa. Para muchos legisladores, la sola eliminación gradual del petróleo no es suficiente. Quieren pasos más contundentes. Por fin tenemos el petróleo. Incluso si toma entre 6 a 9 meses implementarlo. También espero la prohibición del gas, porque es a través de esto como estamos financiando fundamentalmente la máquina de guerra de Putin. El embargo de la Unión Europea al petróleo ruso podría provocar más aumentos en los precios de energía y combustible en Europa, una carga para los ciudadanos. Muchos legisladores piensan que es el precio que el bloque tiene que pagar para mostrar su solidaridad con Ucrania. Tenemos que entender que el precio para pelear esta sangrienta guerra será un embargo del petróleo y finalmente del gas.
Tenemos que asegurarnos de que los hogares que no pueden pagar un precio más alto sean compensados. Los países miembros todavía tendrán que aprobar el paquete de sanciones antes de que entre en vigor. Podría suceder en los próximos días. Tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Scholz habló tras un retiro de 2 días con su gabinete cerca de Berlín. La reunión estaba destinada a resolver cuestiones internas, pero estuvo marcada por la guerra en Ucrania. Scholz dijo que los ministros también discutieron formas de reducir la dependencia alemana de los combustibles fósiles rusos. Este martes, 22 países que integran el SICA y la CARICOM se reunieron en Panamá con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para analizar el impacto de la guerra de Ucrania en la región. En primer lugar, para señalar la clara posición que ha tenido América Latina en su conjunto y en particular América Central y el Caribe en la condena de la agresión rusa a Ucrania. En efecto, todos los países asistentes ratificaron esta posición, con la excepción de El Salvador. En toda Latinoamérica se distinguen 2 grupos: el prorruso, con Cuba, Nicaragua y Venezuela, quienes apoyan los argumentos de Putin y acusan a Occidente de manipular la información para debilitar a Rusia. Y otro grupo que se desmarca de la acción del Kremlin. ¿Significa esto que están dispuestos a apoyar las sanciones contra la economía o la diplomacia rusa? En modo alguno. Sin ir más lejos, este martes Argentina rechazaba la salida de Rusia del G20. La Argentina no acompaña la sanción o la separación de Rusia del G20 porque creemos en el multilateralismo y el multilateralismo se hace con países sentados en la mesa. Y este foro, que es un foro estrictamente económico, el foro del G20, debe trabajar sobre las economías del mundo. El 7 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expulsó a Rusia con la negativa de Bolivia y las significativas abstenciones de México y Brasil. Cada uno esgrime sus razones, pero suelen ser muy parecidas. Jair Bolsonaro, por ejemplo, se sale aquí del guión de Estados Unidos a tenor de la dependencia que tiene la agricultura extensiva de su país de los agroquímicos rusos. En resumen, y dejando de lado al grupo prorruso, rechazo a la guerra, sí. Ayuda a la población, también. Pero no se cierra la puerta ni a la diplomacia rusa, ni mucho menos a su economía. Tras un largo periodo de titubeos, la Unión Europea quiere ahora excluir al mayor banco ruso del sistema internacional de transacciones SWIFT. Excluiremos a Sberbank de SWIFT. Sberbank es el mayor banco ruso, con una cuota de mercado de alrededor del 37% en el sector bancario. También excluiremos a otros 2 grandes bancos. Así golpeamos a institutos capitales para el sistema financiero ruso. Se consolida así su completo aislamiento. De hecho, ningún otro banco ruso está tan cerca de Putin como el Sberbank. El Estado ruso es el accionista mayoritario y el banco está dirigido por Hermann Gref, que también ha formado parte de los consejos de supervisión de Rosneft, Gazprom y Aeroflot. Se le atribuyen estrechos vínculos con Putin. Se cumple así un pedido del presidente ucraniano a la Unión Europea. Todos los bancos rusos deben ser incluidos de una vez en la lista de los bancos excluidos del sistema SWIFT, también Sberbank y Gazprom Bank. Es una sanción importante que debe adoptarse urgentemente. Es necesario bloquear todas las cuentas del Estado ruso y sus empresas. Estados Unidos ya excluyó a Sberbank hace semanas y cortó todos los lazos. Ahora se suma a Bruselas. Al final de cuentas, la economía en general de todo el mundo ha sido afectada. La situación de la seguridad alimentaria en países que dependían mucho de los cereales de Ucrania y de Rusia también se han visto afectados. La subida de los precios de los combustibles y de la energía genera, por supuesto, una situación de carencia económica en muchos países y la dificultad ahora del intercambio comercial debido a la salida de los bancos rusos del sistema SWIFT también genera algún impacto. Obviamente,
Rusia no es la economía fuerte y poderosa que se necesita en el mundo, no lo es. Pero evidentemente esta situación está generando que en cualquier momento estallen más conflictos, especialmente por lo que hemos escuchado de que para algunas autoridades de la dictadura de Putin, la ayuda que se está haciendo a Ucrania es un acto de guerra. Y por eso la única forma en la que ellos puedan defenderse es declarando la guerra oficialmente. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a seguir las autoridades del gobierno de Putin, empezando por el dictador loco Putin? Y veremos qué es lo que pasa más adelante. Bueno, les hago la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.